Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, amén. Es nuestra costumbre ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios, amén. Para que me complazcan, les voy a pedir que por favor se pongan de pie a leer la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque estoy entendiendo Eclesiastés 9 cuando dice la palabra de Dios que la carrera no es para los ligeros ni para los fuertes. Estoy entendiendo que es un proceso que Dios está haciendo a través de nosotros. Como dijo mi esposa, hay veces que hemos estado, Marcos, Itzel, ella y yo, en este servicio, amén. Hemos estado especialmente los miércoles, que nadie viene los miércoles. Hay nomás un comercial de hola. Por eso lo estoy haciendo en Facebook, porque todo el mundo viene. No se crea. Y Dios es grande y Dios siempre ha sido fiel, amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir realmente quiénes somos en Dios y la decisión que hemos hecho. De no dejarnos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, sino por la convicción que tenemos con Dios, amén. No importa si sube o baja, Dios siempre permanece fiel. Es más, Dios permanece tan fiel que dice que cuando yo no soy fiel, Él sigue siendo fiel, amén. Cuando yo me aparto y me voy, Él sigue siendo fiel a su palabra. Y en esta mañana estoy ansioso de predicar. Hay tanto que quiero decir de este texto. Y muchas de las veces, como dice mi mamá, tengo que no comerme las palabras, amén. Entonces que me emociono y quiero decir tanto que no digo nada. O en veces lo digo aquí y no lo dije aquí. Amén. Así es que si no me entienden, I'm sorry for you. A ver si lo adivina. Amén. Juan capítulo 11. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Si no digo nada más, mi amado hermano, este versículo debería cambiar su mentalidad. Y es todo lo que yo tengo que decir para predicar en esta mañana. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre Santo, por tus palabras, Señor. Padre Celestial, te pido, Señor, que en este día, Señor, abras nuestras mentes, Señor. Limpias nuestros corazones, Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil en esta mañana, Jehová. Que podamos nosotros ser edificados, Señor, y construidos por medio de ellas, Señor. Y que sabemos que cualquier situación en la cual nos enfrentemos no es de muerte, sino para que tú recibas toda honra y toda gloria, Jehová. Pido que hables a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en este día. Pienso que en este tiempo muchas de las veces podemos nosotros dejar que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo empiece a cambiar nuestra manera de pensar. Que empecemos nosotros a desviar nuestra mirada de lo que Dios nos ha dicho a lo que está sucediendo en el mundo. Y podremos tener la tendencia de despegar un poco nuestra mirada de Dios y empezar a enfocarnos
en las cosas que nos rodean y están a nuestro alrededor. Hablaba un poco el miércoles sobre cómo nosotros no debemos de poner la mirada en las cosas de los hombres. Thank you, brother. En la mirada de las cosas de los hombres, sino en Dios. Y cada vez que nosotros cambiamos nuestra mirada a las cosas terrenales, le somos un estorbo al propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. Le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, que me eres un estorbo, porque estás tratando de impedir que las cosas que Dios me mandó a mí hacer en este mundo, no las haga. Y tengo que entender, mi amado hermano, que Jesucristo en cualquier lugar y en cualquier momento donde Él entra, empieza a cambiar la atmósfera de cualquier situación. No solamente Jesucristo trae la palabra, sino que Jesucristo es la palabra. En donde quiera que Él vaya, las cosas tienen que cambiar porque Él es lo que Él predica. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Cuando habla de la palabra, Él es la palabra. Cuando habla del amor, Él es el amor. Él no espera a que se manifieste alguien para recibirlo, sino que cuando Dios entra en mi vida, todo lo que es Dios viene juntamente con Él. Y necesito empezar a entender que cuando Jesucristo estaba hablando en esos tiempos, no tenía las redes sociales, no tenía el internet, no tenía la tecnología que nosotros tenemos aún en este tiempo. Pero cuando Él empezaba a hablar, la gente estaba dispuesta a ir, estarse todo el día sin comer para escuchar si alcanzaban a recibir algo que podría edificar su vida. Y empezamos nosotros a comprender que empezaba a hacer milagros por el hambre que la gente tenía de agarrar algo de lo que Dios estaba hablando. Y pienso que es importante que cada vez que nosotros nos levantemos y entendamos que nosotros estamos en búsqueda de algo de parte de Dios. No puedo levantarme cada día o cada mañana simplemente a ver qué va a suceder, sino que necesito ser diligente en buscar a Dios. Necesito empezar a ver las cosas que Dios está haciendo, porque donde quiera que está Dios, es más, la palabra de Dios dice que donde está su espíritu, ahí hay libertad. Y quiero que empezamos a entender esto, porque no me he salido del tema, sino estoy tratando de poner un fundamento para que podamos entender quién es Dios. Y podamos nosotros comenzar a realizar la importancia de que Jesucristo estuviera ahí en ese momento. Y la relación que Jesús tenía con estas personas. La relación que Jesucristo tenía, que cuando Él llegaba a ese lugar, se quedaba en la casa de ellos. Y una vez hicieron una pregunta: si Jesucristo viniera al Paso, ¿en qué casa se quedaría? Tu casa estuviera en la lista donde Él podría entrar y quedarse y estarse ahí y sentirse a gusto. Porque cuando nosotros empezamos a ver la relación que tenía Marta, María y Lázaro con Él, sabemos que Jesucristo los amaba. Sabemos que Jesucristo estaba con ellos. Existía una relación. Cuando iba a esa aldea, ahí se quedaba. Y cuando ellos necesitaban algo, llamaban a Jesús. Buscaban a Jesús. Anhelaban que Jesús estuviera ahí. Y una de las cosas, mi amado hermano, es saber que hay problemas en el mundo. Y nosotros poder seguir viviendo nuestra vida como si no hubiera sucedido nada. Allá en Irak, allá en Irán, en Afganistán mataron, hicieron esto, pero no nos ha afectado personalmente. Cuando llegaron los terroristas y le pegaban a las Torres Gemelas, nos afectó un poquito más porque ya estaba dentro de nuestra nación, pero pudimos seguir viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado. Aunque nos sentíamos culpables
o angustiados o tal vez tristes por la situación, no había llegado a casa. Cuando alguien más se enferma, te sientes mal, oras por ellos, pero no es igual que cuando llega a casa la enfermedad. Y empezamos nosotros a poder ver que tú puedes ser un hijo de Dios. Puedes tener una relación con Jesucristo y los problemas todavía llegar a tu casa. Puedes ser el amado de Dios y todavía tener problemas en tu casa. Porque yo no puedo escaparme de los problemas cuando los problemas están en mí. O hay una enfermedad o hay una situación en la casa que cambia la atmósfera de toda la familia. Es diferente cuando las cosas me están afectando de una manera personal. Por eso me da gusto que Dios se toma el tiempo para decirnos lo que estaba pasando aquí en este momento. Porque muchas de las veces la gente, si me lo han dicho a mí muchas veces, si solamente crees, las cosas cambian. Si hubieras orado o si oras, créele a Dios. Y le doy gracias a Dios porque muchas de las veces yo me he sentido frustrado porque yo pienso que le he estado creyendo y los problemas todavía siguen ahí. Eso quiere decir que aun cuando yo estoy en la presencia de Dios y tengo una relación con Cristo, los problemas no van a evadir mi vida. Una vez les enseñé y les prediqué, les estaba diciendo, el diablo no respeta la unción. Lo único que el diablo respeta es autoridad. Porque si fuera el respetar la unción, nunca fuera ido o hubiera ido a tentar a Jesucristo, que Cristo es el ungido de Dios, que tenía más unción que cada uno de nosotros. Empezamos nosotros a ver que lo único que hizo que el enemigo se fuera era la autoridad en la palabra. Por eso es tan importante que les dije ahorita que Jesucristo era la palabra. Y todo se tiene que sujetar, toda rodilla, dice la palabra, se tiene que doblar ante la autoridad del nombre de Jesucristo. Y empezamos nosotros a poder entender que la unción en mi vida no cambia, que los problemas lleguen, pero la autoridad en mi vida determina lo que pasa después de que llegan a mi vida. Y le doy gracias a Dios porque me permite ver el testimonio y la realidad de las cosas que están sucediendo aquí. Porque nadie, si hablamos la verdad, nadie aquí ha escuchado su testimonio realmente. Nadie en usted le ha contado realmente cosas que usted ha hecho. Hay cosas que solamente usted se ha guardado o que le han sucedido. Y puedes casarte y puedes comer con ellos y puedes dormir con ellos y aún ellos no conocer realmente tu testimonio. Lo que te sucedió cuando tenías 9 años. Lo que pasó cuando cumpliste 15. Hay cosas que hiciste que te da tanta vergüenza que no puedes explicarla o decírselos a nadie. Y esa es la verdad. No me miren como si estoy contando mentiras. Por eso le doy gracias a Dios que me permite ver estas cosas en la palabra. Y puedo empezar a ver que María, en el versículo dice, era María la que había quebrado y ungido los pies de Jesús con sus cabellos, entrando en un cuarto lleno de hombres, postrándose ante Jesucristo y adorándole cuando nadie más lo estaba haciendo.
Cuando vino a la iglesia, ella no esperó a que alguien más levantara sus manos, sino que se arrodilló y empezó a adorar a Dios. Y para mí eso es importante porque yo crecí en una iglesia donde se manifestaba la palabra, donde se manifestaba la gloria de Dios, y no esperabas a que alguien hiciera un llamado al altar, sino que el llamado al altar yo lo hacía. Donde las cosas empezaban a cambiar por la atmósfera y por el poder de Dios. Y empiezo a darle gracias a Dios por mujeres como ella, que me enseñan una vez más a volver a la adoración. Porque es diferente alabar a Dios que adorar a Dios. Es más, le voy a decir esto: usted ni necesita ser salvo para alabar a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 150, dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Que la creación, que las montañas cuentan, los cielos cuentan de su gloria, la creación manifiesta el poder de Dios. Empiezan a alabar a Dios, pero hay una diferencia entre la adoración y el alabar y la alabanza. Yo no puedo adorar y salir igual que como entré. Yo no puedo adorar y no postrarme ante Jesucristo. Yo no puedo adorar y que mi maquillaje permanezca igual. Yo no puedo adorar y permanecer sentado en un lugar sin que lo que está pasando a mi alrededor me impacte, sino que tengo que llegar y humillarme ante la presencia de Dios. Y esta mujer estaba haciendo esto en este momento. La razón que digo esto es porque un adorador es alguien especial. Pero aún así, la enfermedad llegó a su casa. Señor, pero estoy adorante, estoy diezmando. Te estoy dando lo mejor de mí. Me postré y cambiaste, me he rendido ante ti. ¿Por qué sigo enfermo? Por eso le dije que en ese versículo, si no digo nada más, ese solo versículo 4, debe edificar mi vida de una manera totalmente diferente. Que Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y necesito empezar a ver quién es a quien Dios le estaba hablando, a quién le estaba diciendo estas cosas. Porque el alabar a Dios, mi amado, realmente es darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Gracias por darme otro día. Gracias por cuidarme. Gracias por protegerme. Gracias por darme una casa. Gracias por permitirme manejar. Gracias por permitirme ver. Gracias por permitirme levantarme en este día y tener las fuerzas para ir a trabajar. Pero la adoración es, aunque no tuviera la vista, te seguía adorando. Aunque no tuviera casa, te mereces mi gloria. Aunque no tuviera dinero, todavía estoy postrado ante tus pies. Pero la gente quiere servir a Dios por lo que Dios le puede dar y no lo porque ellos pueden darle a Dios. Andan buscando solamente recibir y no dar. Y ninguna relación va a trabajar de esa manera. Porque una persona se va a cansar de tanto dar que al rato ya no va a tener nada que dar, y el otro, si no suelta y no empieza a dar, la relación se acaba. Yo no puedo esperar recibir algo
si no doy nada. Es la ley de la siembra y la cosecha. Yo no puedo invertir o no invertir en mi matrimonio y pensar que mi matrimonio va a durar. Yo no puedo dejar de tener comunicación y esperar que esa relación perdure o dure. Para poder yo recibir, primero tengo que dar. Para yo poder recibir, mi amado hermano, primero tengo que dar. Si usted puede ver la estructura de la iglesia en estos tiempos, sabemos que primero alabamos y adoramos a Dios, que le dicen cuando empiezan a cantar. Eso quiere decir que es mi oportunidad de yo darle a Dios. Porque cuando yo le doy a Dios, entonces llega Dios con su palabra y me da a mí. ¿Cuánto cree que yo voy a durar simplemente viniendo a la iglesia y queriendo recibir de Dios sin yo poder soltar algo? La Biblia dice que si yo me humillo primero y me acerco a Él, Él entonces se acercará a mí. La ley de la siembra y la cosecha. Esos globitos que están ahí, tuvimos que sembrar algo para que estuvieran ahí. Esos pastelitos. Costó una semillita, un dinerito. Pero estoy cosechando de lo que sembré. Puedo demandar que esta cosa esté aquí porque yo sembré. Jesucristo pagó el precio para que yo pudiera demandar mi sanidad de Dios. Él se entregó Él mismo para que yo pudiera recibir por medio de Él la salvación de mi vida. Pero he encontrado esto, que muchas de las veces no hemos podido captar estas cosas porque pensamos que somos buenos. Pensamos que merecemos el perdón. Pensamos que estamos viviendo de acuerdo a cómo deben de ser las cosas. Pero yo le quiero decir en este día, ninguna cosa moralmente buena te va a salvar. La única salvación viene a través y por medio del camino y la verdad que es Jesucristo. En otras palabras, puede ser la persona más moralmente buena que existe en este mundo e irte al infierno. Porque no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Él hizo. No se trata de lo que tú piensas, sino de lo que Él decidió creer por usted y por mí. Es más, la palabra de Dios dice que por medio de Jesucristo, yo soy la justicia de Dios. El que no conocía pecado se hizo pecado para que yo pudiera ser declarado inocente delante del Padre. El problema que pasa es que estamos viviendo en un periodo que se llama gracia. La palabra lo llama una dispensación. Y pensamos que cuando pecamos y vivimos fuera de la voluntad de Dios, no va a haber consecuencias. Mas sin embargo llegará un tiempo, un límite donde comenzará otra dispensación y yo estaré delante de Dios teniendo que darle cuentas a Dios por las cosas que hice y por las cosas que no hice, por las cosas que hablé y por las cosas que callé. Es más, llega y le dice a su profeta, si tú no les predicas, su sangre estará sobre tu vida. Romanos capítulo 1 llega y empieza a hablar Pablo, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A los que creen. A los que creen. Y yo tengo que vivir una vida decidida a creerle a Dios. Porque en el creer es donde está el poder. Y tan no me salgo, ahí llego. En el creer está el poder.
yo empiezo a manifestar lo que yo creo. Conforme el hombre piensa en su corazón, tal es él. Yo no puedo pensar de una manera y vivir de otra. Me estoy engañando a mí mismo. Yo no puedo venir a la iglesia y decir que sirvo a Dios y pensar diferente y hacer lo que yo quiero. Es más, la palabra de Dios dice que si lo amamos, hacemos lo que Él dice. Entonces yo tengo que ver tu vida y poder ver que tú estás haciendo lo que Dios manda para que me demuestres el amor que tú le tienes a Dios. Bien calladitos, amen, praise the Lord. Preach it, brother, preach it, preach it. Estoy tratando de buscar, por eso la palabra de Dios dice que el Padre anda buscando a gente, adoradores, que le adoren. Porque todos pueden alabar y levantar las manos, pero ¿quién puede adorar realmente a Dios? No importando la circunstancia, metiéndose a un cuarto lleno de hombres donde no se podía entrar antes y llegar y empezar a ungir los pies de Dios, sabiendo las consecuencias por haber hecho eso. Yo no puedo esperar a que todas las cosas estén bien para venir a los pies de Dios. No puedo esperar que las cosas empiecen a arreglarse en mi vida para yo poder servir a Dios. Las circunstancias y las situaciones no determinan quién yo soy y cuándo es cuando yo vengo a Dios. Sino que yo tengo que empezar a decidir postrarme ante los pies de Dios, no importando la situación. Y María, la adoradora, tenía un problema en casa. María, la que había ungido los pies de Jesús, tenía a su hermano enfermo en la casa. Y lo único que ella sabía hacer era buscar y mandar llamar a Jesús. Porque usted sabe, mi amado hermano, y esto es de verdad, hay cosas que nadie puede hacer que usted sabe dentro de su corazón que el único que lo puede salvar, el único que lo puede ayudar es Jesús. No le voy a hablar al pastor, no le voy a hablar a la hermana, no le puedo hablar a nadie porque lo que yo tengo, solamente Jesús me puede librar. Y hay ciertas situaciones y ciertas cosas que solamente son para Jesús. Ciertas cosas que solamente son para Jesús. Y llega su hermana y le dice a Lázaro, no te preocupes. Llega su hermana, miren nomás la situación que está pasando. Llega su hermana y le dice a su hermano, no te preocupes, Jesús ya viene. No te des por vencido. Ya mandé llamar a Jesús. Y Jesús, como nos ama, Jesús, como se queda aquí con nosotros, yo sé que Él va a venir. Aguanta un poco más. Jesús ya viene. Y pasa un día.
Pasan 2 días y Jesús ni sus luces. Y ella diciéndole a alguien que se está muriendo que Jesús viene en camino. Ya me apago esto porque están diciendo que ya van a empezar a jugar los cabos. Jesús nunca llegó. O sea, hermana, yo no necesito que alguien diga cómo yo puedo alabar a Dios cuando Jesucristo llega. Yo no necesito que nadie me ayude a adorar a Dios cuando Jesucristo llega. El problema que yo tengo es poder alabar y glorificar a Dios cuando Jesucristo no llegó. Cuando Lázaro muere, ¿qué hago si tú eras el que deberías de haber estado aquí? Si te quedabas conmigo y te daba de comer. Si tú decías que me amabas. Le hablé al pastor Jesús y no llegó. Y si alguien está enfermo y no vas, baby. No vino. No vino a orar. Y ya no te hablan. Es más, se van de la iglesia. Pero, recuerden esto, ella era una adoradora. Y hay ciertas cosas que no te dejan darte por vencido si ya has experimentado y has estado postrado ante la presencia de Dios. ¿Qué hago cuando Lázaro se muere? ¿Qué hago? Y es algo tremendo porque le dijeron, Lázaro, el que tú amas, está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó otros 2 días ahí. Es más, ni fue el funeral, pastor. No fue el velorio. Imagínense, si yo no fuera un velorio, no. Y este es Jesús, el que realmente debería de estar ahí. Este es Jesús, el que todos esperan que Él sea la salvación del mundo, porque eso significa su nombre, el Salvador. El ungido de Dios, y el ungido de Dios no llegó, sino se quedó otros 2 días. Se quedó otros 2 días y luego empezó a ir. Para cuando llegó ya tenía 4 días de haberse muerto Lázaro. Ya lo habían enterrado, ya lo habían envuelto, ya hasta habían puesto la piedra. Y ahí viene Jesús. Y esta María, que cuando vio a Jesús, salió corriendo, se quitó la colita y después empezó a ungirlo. Salió corriendo, sin perfume y sin ganas de adorar. Y cuando se enoja una mujer, pues ya sabe que cambian las cosas. Ya no hay perfume, ya no hay nada. Pero vale, cambia la situación. Se ríen las mujeres porque saben, ¿verdad? O más bien no se ríen, se están.
Y llega, y lo primero que le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. No me voy a postrar, no te voy a ungir. No, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Lázaro estuviera vivo en este momento. Pero no estabas aquí cuando yo te necesité. No estabas aquí cuando requería de tu presencia. Y no era como si necesitaba algo fácil, sino que era una emergencia. Mi hermano ha muerto por tu culpa. Porque tú podrías haberlo evitado. Pero decidiste no llegar. Y lo tremendo de esto es que sale corriendo Marta, la otra hermana, a defender a su hermano. Pero Marta llega y le dice exactamente lo mismo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Pero pasa algo diferente con Marta que con María. Porque llega Marta y le dice: pero yo sé que aún ahorita tú puedes levantarlo de donde él está. La que había adorado estaba tan enojada que no pudo ver lo que Marta vio, porque dijo: aun cuando está muerto, yo sé que todavía tienes el poder para que él se levante. Y eso a mí me da ánimo, porque yo sé que todavía Dios tiene el poder para rescatarme de donde yo esté. Todavía Dios tiene, no es demasiado tarde para que Dios venga y me resucite. Yo puedo estar alejado y separado de Dios, pero todavía Dios tiene el poder. Yo nunca entendí por qué Abraham podría tratar de ofrecer a su hijo como un sacrificio. Hasta que un día pude ver lo que Abraham habló y dijo: aun cuando yo le entrego a Isaac, Dios es poderoso para darme descendencia de aún, para poder levantarlo de aún de los muertos. No importa si lo entrego, Él me devolverá lo que yo le acabo de entregar. Yo tengo que poder entender, por eso se llama el padre de la fe, que aún todavía en mis circunstancias, en mis debilidades, en mis adicciones, en mis perversidades, en mi rebeldía, todavía Dios en mi enfermedad tiene el poder para ir y sacarme de donde el enemigo me quiere detener, porque dice la Biblia que el brazo de Jehová no se ha cortado, porque Él todavía puede salvarme. No es demasiado tarde para tu milagro. No es demasiado tarde para tu milagro. Donde quiera que yo esté, en la circunstancia que yo me encuentre. Es más, le puedo haber vendido mi alma al diablo y no es demasiado tarde.
Puedo haber entregado mi alma a cualquier otra persona y no es demasiado tarde. Es más, en este tiempo no puedo ni creer en Dios y Dios todavía me dice que no es demasiado tarde. Que mi milagro puede suceder todavía el día de hoy. I know it's gotta hit somebody. Y ya voy a acabar porque se me está acabando el tiempo. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Miren nomás lo que dice el versículo 34. Dice que cuando iban allá, le dijo Jesucristo, ¿dónde lo pusiste? Enséñame el lugar donde decidiste no creer. Enséñame el lugar donde te diste por vencido. Enséñame el lugar donde dejaste que alguien más te embrujara y dejaste ir lo que Dios tenía preparado para ti. Enséñame dónde lo pusiste, que yo necesito ir ahí. ¿Dónde te cansaste? ¿Dónde te rendiste? Y le dice ella, Señor, pero huele feo. Y aún ahí Jesús le dice, llévame donde nadie más quiere ir. Le doy gracias a Dios porque Dios se mete en mi vida, aun cuando nadie más quiere llegar ahí. En los lugares más feos, en los lugares más oscuros, en los lugares donde yo no quiero dejar entrar a nadie por la vergüenza que hay en mí. Y dice Dios, llévame ahí. Llévame ahí. Enséñame dónde murió tu fe. Porque yo no lo puedo levantar. Yo no lo puedo resucitar al menos que me enseñes dónde decidiste no creer. Le voy a tirar esto nomás ahí. Porque la gente no se va al infierno por lo que hace. La gente se va al infierno porque no cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en Él cree. Dice, no entraron en mi reposo por su incredulidad. No alcanzaron la gracia por su incredulidad. Que dice Hebreos 3, dice que el pecado endurece el corazón y un corazón endurecido da fruto a la incredulidad. Enséñame dónde dejaste de creer y dónde dejaste que muriera tu pasión por mí. ¿Cuándo fue que decidiste que solamente el venir a la iglesia era una rutina? Enséñame el que te quiero cambiar.
Que nomás vengo a la iglesia y me siento y me voy igual de como entré y no estoy dispuesto a entregar nada porque no creo en que voy a recibir nada. Enséñame dónde estás y en quién has depositado tu fe. ¿Quién te dijo que Dios no podía? ¿Quién te dijo? Llega Dios y les dice, estamos desnudos. ¿Quién te dijo? La fe viene por el oír. ¿Quién te dijo? ¿Quién estás creyendo? ¿Quién te dijo? Que era imposible para mí. Y con esto cierro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire la manera que Dios o Jesucristo ora en este momento. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de estos, de la multitud que está a mi alrededor. Yo sé que tú me oyes, pero lo estoy diciendo para que ellos oigan. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Para que crean. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para que crean, para que puedan recibir o ver tu gloria. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Imagínense que todo lo que estaba sucediendo en ese momento, porque estaba leyendo y estudiando cómo entre 24 y 72 horas se empiezan a deshacer los intestinos y luego después a los 3 a 5 días ya te empiezas a hinchar y tu piel está toda roja y amarilla y las cosas empiezan a cambiar, te empiezan a comer. Imagínense lo que estaba pasando en ese. Y en vez de la tumba nomás de repente se oye, ya se levantó. Porque les dije ahorita, el diablo lo único que respeta es autoridad. Y cuando Dios habla, la autoridad de su palabra va, prospera, luego vuelve a Él. En otras palabras, va y hace lo que tiene que hacer, aun cuando es hacer lo imposible y resucitarlo de los muertos. Y lo hizo para que usted y yo podamos creer. ¿Cuántas veces Dios no lo ha resucitado? ¿O ha resucitado cosas en su vida que ya había dado por muerto? Como su relación con Cristo, para empezar. Como su relación con Cristo. Donde no importa en dónde esté, donde no importa lo que esté pasando, cuando usted clama a Él, dice, clama a mí, ¿y qué? A ver, ¿qué si saben? Yo no necesito saberme el Padre Nuestro. Lo único que necesito es clama a decir Jesús. Claro, cuando estoy asustado, con miedito, necesidad, lo digo más suave. Help me, Jesus. Porque soy bilingüe.
Cuando me meto en problemas, como que empiezo a hablar en inglés. Me sale con más. Help me, Jesus. ¿Dónde estoy yo ahorita? Póngase de pie en este día, por favor. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, le quiero decir que este es el día que Dios tiene reservado para usted. Si usted se ha alejado de Dios, este es el día que Dios tiene reservado para usted. Es la palabra de Dios que yo soy transferido de muerte a vida. El que cree en mí, aquí lo dice, no morirá eternamente. El que cree en mí, ahora tiene vida y vida en abundancia. Yo sé, hermano, que yo fui enviado a predicar la palabra de Dios igual que usted. Y yo sé que hay mucha gente que viene a la iglesia que realmente no está sirviendo a Dios. Y yo sé que hay mucha gente que quisiera recibir más de Dios. Yo sé que todos necesitamos de Dios. Yo sé que hay cosas que necesitamos que Dios entre en nuestra vida y nos haga libres. Y nos haga libres. Si usted necesita que Dios lo haga libre en este día, pase hacia enfrente. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y le voy a decir una cosa, yo sé que fui específico en lo que acabo de decir. Y fui específico adrede porque yo estoy orgulloso de despojarte de Él y soltar y venir ante el altar. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, pase hacia el altar si usted quiere. Si no, bien. Yo no lo voy a forzar y no voy a querer que haga algo que no quiere. I'm sorry for you. Tu decisión. It's okay. Está bien, no hay problema. Vamos a declarar nuestro rostro. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos que está aquí en este día, Jehová. Padre Celestial, en este momento, Papito Santo, Señor, sabemos que tú eres el Dios de todos los días, Señor. Sabemos que todavía tú estás haciendo milagros, Padre Santo. Sabemos, Dios, que tú eres todavía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos, Padre Celestial, que no hay nadie como tú aún en este día, Señor. Que nadie se compara a ti, Padre Santo. En esta mañana, Padre, necesitamos de tu gloria. Necesitamos de tu presencia, Jehová. Necesitamos de tu sanidad. Líbranos, Señor, de toda atadura del enemigo en el nombre de Jesús. Necesito de ti en esta mañana, Jehová. Necesito de ti de algo, Señor, especial, un toque especial de ti, Señor. Shamakan.